Buenas a todos, yo soy Daga y vamos con el tercer capítulo del libro de recursividad y contingencia, bueno, de la serie sobre recursividad y contingencia. Y en concreto, en este capítulo me gustaría abordar toda la cuestión relacionada con el idealismo alemán o el idealismo trascendental, que va a ser el precursor de la cibernética desde el análisis que va a plantear Yuk Hui dentro de la obra de recursividad y contingencia, ¿no? Que sinceramente es algo bastante interesante porque al fin y al cabo Yuk Hui hace un estudio minucioso, histórico, filosófico, sobre cómo el idealismo alemán tiene ciertos componentes, ciertas características que, aunque no sean de forma directa lo que catapulta la cibernética en un sentido formal, ¿no? En el hecho de cómo a lo mejor Wiener, Bertalanffy o las diferentes personas que están relacionadas que dan inicio a eso, ¿no? Aunque realmente se lleve por otros lugares, ¿no?, más relacionados con la ciencia, el pensamiento filosófico del idealismo alemán sería el antecedente directo o en cierto modo una especie de de precedente de cómo ya se estaban planteando ese movimiento recursivo del que hablaremos en el próximo vídeo, que básicamente es los procesos de autorreflexión, autorreferencia, que aunque tengan, digamos, unas características o unas motivaciones, un marco diferente, sí que es cierto, y pienso que Yuk Hui lo plantea de forma acertada, el hecho de que en un primer momento la filosofía, y como parte de la historia del pensamiento, recoge una serie de elementos que posteriormente darán lugar a la cibernética, aunque no sea de forma directa, sino más bien como un panorama de pensamiento, evidentemente mucho más enriquecido por otras cosas, ¿no?, pero que evidentemente también ha tenido que partir de esa visión organicista, de la que hablaremos también en posteriores vídeos, que será una historia del pensamiento que tiene que renovar las características que hacen, digamos, regir la filosofía y la ciencia de una época, ¿no? Entonces, el punto de Yuk Hui es interesante porque va a mostrarnos esa genealogía de cómo Kant en un primer lugar y posteriormente pues los otros idealistas, ¿no?, van a concebir esa autorreflexividad como el motor de su filosofía y, en cierto modo, cómo eso va a ser muy productivo para sus propias filosofías, pero que a su vez va a ser también lo que va a remover todo el pensamiento cibernético en el siglo XX, ¿no? Y claro, esto podemos partir la reflexión un poco, ¿no?, de ese prefijo auto, ¿no? Cómo realmente desde Kant con la autonomía, ¿no?, y luego pues con la autorreflexión y demás, hay como una constante en todos estos pensadores, ¿no?, por hacer ese movimiento, ¿no?, que hace como un movimiento, ¿no?, de hacia adentro, hacia afuera y regreso, ¿no?, que eso será lo que es la recursividad básicamente, ¿no? Pero básicamente hay una serie de autores que serán los idealistas alemanes que van a poner el foco en cómo esos procesos de autorreflexión son los que dan lugar a todos los procesos vitales, ¿no?, cada uno con sus diferentes formas de ver el mundo, pero es un poco lo que es el motor de la realidad desde el punto de vista de los idealistas alemanes, y que posteriormente, bajo premisas diferentes y con una forma de hacer las cosas totalmente distinta, también va a ser lo que la cibernética tendrá en consideración constantemente para poder entender cómo un sistema funciona y a su vez se autorregula, ¿no? Volvemos a esos prefijos de autopoiesis, autorregulación, retroalimentación, que en verdad también recoge ese movimiento, ¿no?, entre otros. Pero bueno, empezando ya con la cuestión, ¿no?, por lo que muestra Yuk Hui, la crítica del juicio de Kant sería el primer antecedente donde se haría esa visión reflexionante, ¿no? Porque nos diría Kant que el juicio reflexionante es, en cierto modo, el que busca, ¿no?, proyectar reglas, ¿no?, busca proyectar las reglas, ¿no?, no desde una fuera, sino que las reglas nos vinieran dadas desde una fuera, ¿no?, como a lo mejor un marco
pues no sé, teocéntrico, ¿no? O cosmocéntrico, ¿no? Como en la antigüedad, donde a lo mejor el mundo está ordenado bajo unas leyes y esas leyes son analizadas desde un exterior, ¿no? Pero como más dadas. Y desde Kant no es que evidentemente las reglas no nos las inventemos, evidentemente. Lo que ocurriría es que el proceso del juicio reflexionante, es decir, el ser humano, ¿no? El sujeto trascendental, recogería esa información y por ese proceso, digamos, de conocimiento de lo que está fuera, proyectaría unas leyes universales, ¿no? Entonces, aquellos fenómenos particulares que se estarían generando en la realidad, aquellas cosas que ocurren en la realidad, serían lo que darían lugar a poder hacer un pensamiento, no sé si decir universal, sobre las cosas, ¿no? Entonces, claro, el marco que inicia Kant es el hecho de, en el momento que pensamos al sujeto no como un ser que no pone nada en ese ejercicio de conocimiento, ¿no? Como si en la ecuación en la cual el mundo tiene unas características, pues el sujeto no tiene que ver con esas características, sino que simplemente le vienen dadas o las proyecta, digamos, al margen de sí, lo que daría cuenta a Kant su pensamiento y que dejará un legado que hasta la actualidad sigue en boga, ¿no? Sobre todo si pensamos también en el correlacionismo de Meillassoux, ¿no? Cómo critica el correlacionismo, ¿no? Es algo que todavía a día de hoy Kant está presente en todos, ¿no? Kant es un gigante que está presente en todo, lo quieras o no, siempre va a estar por un lado o por otro. Entonces, claro, lo curioso es eso, ¿no? El hecho de cómo a partir del pensamiento de Kant se abriría ese pensamiento recursivo en el cual hay unos inputs de fenómenos particulares que al ser recogidos, ¿no? Es decir, yo veo un fenómeno, ¿no? Algo exterior, o sea, de mi interior hacia el exterior, y luego eso vuelve hacia mí y estoy proyectando a la vez una ley universal sobre algo, ¿no? Como el ejemplo clásico de Newton, ¿no? De la manzana, ¿no? Que el hecho de que a Newton, ¿no? Se le cae la manzana, ¿no? Y de ahí pues la ley de la gravedad, ¿no? Aunque sea un ejemplo así un poco mitológico, ¿no? Pero la parte, o sea, el movimiento es justo ese, ¿no? Como al fin y al cabo, a partir de pensamientos, o sea, de cuestiones externas al propio sujeto, el sujeto recoge leyes que luego va a universalizar, pero no porque el sujeto en sí las esté inventando, ni tampoco porque la realidad estuvieran escritas en ellas, sino es más bien ese ejercicio de reflexión el que da lugar a la posibilidad de descubrir o conocer las cosas, ¿no? No es que el ser humano se invente las cosas, sino más bien que las cosas están ahí, pero a la vez deben ser, en cierto modo, reconocidas, ¿no? Entonces es como una especie de, ¿no? Como de gato de Schrödinger raro, ¿no? Es como que el sujeto trascendental está en ese proceso de autorreflexión donde reconoce la realidad a través de lo que se le da dando. Pero bueno, más allá, digamos, del proceso de conocimiento en sí, lo importante es el punto, digamos, al que Kant alude, ¿no? El hecho de cómo el sujeto estaría haciendo un ejercicio de autoconocimiento o más bien de autorreflexión para poder aproximarse a la realidad, ¿no? Entonces, claro, esto ya abre un campo que, como digo, desde luego con el correlacionismo va a ser criticado, ¿no? Por el hecho, bueno, el sujeto sí puede conocer la realidad y va a estar determinado, pero no hace que la realidad esté ahí, ¿no? En el sentido de que la realidad es externa al sujeto, aunque es cierto que el sujeto la necesita, ¿no? O más bien está atado a la hora de conocer las cosas, tiene que estar mediado por él, ¿no? Que es, o sea, digamos, este escenario, ¿no? Este marco general va a estar en debate en el próximo, o sea, todos los años posteriores de la filosofía. Pero lo que nos interesa a nosotros es el hecho de que este marco está comprendiendo un mundo desde el punto de vista recursivo, está comprendiendo el mundo desde el punto de vista de la autorreferencia. Incluso si nos ponemos cibernéticos estaríamos viendo como un sistema que sería el sujeto trascendental, es decir, un humano con una racionalidad y con unas categorías trascendentales que modelan su mundo, ¿no? O más bien que le sirven como filtros para experimentar su realidad. Entonces se vería a través de esos procesos recursivos que serían de autorreflexión, se vería el modo en el que interactúa con el medio. Es decir,
el propio sujeto kantiano, en cierto modo, ya sería una especie de premodelación de un sistema cibernético que sería el sujeto, ¿no? En tanto que habría un feedback que haría que el sujeto entendiera el mundo y se autorregulara en función de cómo su experiencia es recogida a través de cómo piensa las cosas, cómo las racionaliza, cómo imagina el mundo, cómo, ¿no? Como al fin y al cabo el sujeto kantiano estaría haciendo como una especie de esquematismo, ¿no? Sobre el modo en el que el ser humano o el sujeto se relaciona con el mundo, y por lo tanto estaría haciendo como poniendo el foco no en cómo es el mundo como una especie de sustancia, ¿no? Como más a lo racionalista clásico, ¿no? Sino más bien como al fin y al cabo el ser humano y el mundo tienen un proceso recursivo en el cual ambos se van conociendo a sí mismos, en cierto modo, ¿no? Porque el ser humano se conoce a sí mismo a través del mundo y el mundo, a su vez, es conocido por el ser humano, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, ese loop, ese constante feedback, ya está presente en Kant. Y esto es lo que me parece tan interesante y tan potente de la obra de Huy, ¿no? Que por lo menos, no sé si hay autores que lo han tratado de una forma tan explícita, por lo menos desarrollado de esta manera, creo que hasta donde yo sé, ¿no? Pero el trabajo de Huy es interesante justamente por poner el foco en eso, ¿no? Como en cierto modo los idealistas trascendentales ya estaban abriendo ese camino que, aunque luego los cibernetistas de los años 40 y posteriores no partieran de las premisas a lo mejor kantianas de primeras, llegarían a lo mejor a conclusiones similares o más bien a premisas similares a la hora de recoger la realidad, ¿no? Que sería tener en cuenta esos procesos recursivos a la hora de comprender el funcionamiento de las cosas, ¿no? Sí que es cierto que Kant se centra especialmente en el sujeto trascendental, en el ser humano como tal, pero sí que es cierto que luego, bueno, fíjate también, pero sí que es verdad que luego lo que sea Schelling y Hegel lo llevan más allá. Realmente lo curioso es que Schelling sí que haría una filosofía de la naturaleza más compleja y Hegel también, en el sentido de que no se quedarían, no se cerrarían solamente a ese proceso del sujeto, ¿no? A ese sujeto autónomo, ¿no? Que volvemos a repetir ese auto, ¿no? Pero es lo curioso, ¿no? Que en cierto modo Kant abre el camino, los idealistas posteriores, ¿no? Recogen esas enseñanzas, pero a la vez le dan su propio brillo, ¿no? Sí que es cierto que en el canal todavía no hemos traído ni a Schelling, ni a Fichte, ni a Hegel, pero son autores que la verdad es que también me interesan mucho, pero bueno, por la limitación del tiempo todavía no he podido traerlos, pero algún día llegarán, así como un inciso. Pero claro, el punto aquí es que cada uno de los autores realmente en su proyecto personal sí que está recogiendo también ese punto de recursividad. Evidentemente ellos tampoco van a hacer hincapié, hasta donde yo sé, en el proceso, digamos, de la recursividad por la recursividad, ¿no? Pero sí que es cierto que van a tener presente cada uno de ellos ese proceso de autorreflexión a tenor de cómo el mundo se desarrolla, ¿no? Lo van a tener en cuenta para poder desarrollar el motor, digamos, del funcionamiento de la realidad, pero evidentemente lo van a hacer desde puntos totalmente distintos a los que luego lo harán los cibernetistas, ¿no? Entonces, la cuestión es que, por un lado, tenemos a Kant, que para entender el sistema, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no?, cibernético, el sistema del ser humano, reconoce esa recursividad, esa autorreflexión, para poder hacer juicios sobre el mundo y para poder experimentar el mundo en sí mismo, ¿no?, y conocerlo. Y por otro lado, ¿no?, Schelling sí que tendría ya una filosofía de la naturaleza más compleja, que también bebe mucho de Spinoza, pero la diferencia a lo mejor entre Schelling y Spinoza, principal, ¿no?, sería la parte de que en verdad yo a Spinoza lo quiero mucho, pero sí que es cierto que su filosofía es estática, es una foto muy compleja con muchos detalles, pero sí que es cierto que es todo determinista, todos los hilos están atados para que funcione de una determinada manera, ¿no? Mientras que Schelling recoge esa visión de un espíritu, ¿no?, similar a cómo sería esa sustancia infinita, pero a la vez no le da como un determinismo, ¿no? Acoge esa contingencia y a su vez también acoge la reflexividad de cómo el ser humano y la naturaleza se van conociendo a sí mismas por el propio proceso en el que se despliega el mundo y el ser humano en él, ¿no? Entonces es interesante también ver cómo ahí ya a lo mejor incluso estaríamos viendo un sistema como sería el sistema como la naturaleza, ¿no?
Esto por llevarlo, ¿no?, a lo otro, ¿no? Tampoco es que Yuk Hui lo trate de esa manera, ¿no? Pero, de cierto modo, están ya recogiendo cómo la reflexividad, cómo el ser humano, la naturaleza, se comportan mediante ese feedback, mediante esa retroalimentación, y cómo a su vez esa remodela la propia realidad, ¿no? Y luego, pues con Hegel más de lo mismo. Con Hegel también estaríamos hablando de la autorreflexión de una forma incluso más evidente, ¿no? Porque Hegel además como que en su pensamiento va a tener como muy presente constantemente la cuestión de la autorreflexión, ¿no? De cómo hay esos momentos en el cual el ser, ¿no?, digamos el para sí, ¿cómo era? El para sí y el en sí, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Como al fin y al cabo el sujeto tiene también un intercambio constante, ¿no? Como lo subjetivo, digamos, proyecta lo objetivo, ¿no? Esto en Hegel está patente, del modo que a lo mejor, pues, en su estética, por ejemplo, como el hecho de hacer una obra de arte, ¿no? En el fondo es como esa subjetividad está objetivando algo, ¿no? Y está creando algo, ¿no? Entonces ese movimiento de autorreflexión y de descubrimiento, ¿no?, de despliegue del espíritu se realiza otra vez más, ¿no?, por la propia autorreflexión o por el propio o por la propia recursividad. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que al fin y al cabo los diferentes autores del idealismo alemán, cada uno con sus peculiaridades, se me ha olvidado decir también que Hegel con la dialéctica también hay un puro movimiento de recursividad, ¿no? Bajo el movimiento en el cual la dialéctica entre diferentes dualidades, entre la tesis y la antítesis, en el fondo también habría como un movimiento, ¿no?, en el cual se va desplegando la realidad a través de ese proceso recursivo de entrada y salida por confrontación, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, ¿no?, que básicamente ya estamos terminando, la reflexión, la autorreflexión más bien, todo ese proceso de plegamiento sobre sí mismo, que desde los idealistas trascendentales va a tener unas connotaciones muy, digamos, muy potentes, va a ser el inicio del camino para algo que luego en el siglo XX se va a desarrollar de formas totalmente distintas, o por lo menos muy diferente a la forma en la que se lleva a cabo, o muy distintas las motivaciones por las cuales se lleva a cabo, ¿no? Pero sí que es cierto que es un recuerdo o una forma patente que ya está, digamos, en los idealistas, y que sobre todo va a ser la toma de conciencia de que el mundo está en un constante proceso, pero a la vez en un constante intercambio, ¿no? Porque en el fondo la recursividad también podríamos verla desde un punto de vista de intercambio, ¿no? Como a lo mejor Simondon cuando hablaba de la lagmática general, que es como hay una transferencia en la realidad en la cual el desarrollo de las cosas implica un cambio que proviene de un movimiento de intercambio en el sentido de una parte por otra, ¿no? Un input por un output, ¿no? O en el punto de vista dialéctico, una tesis y una antítesis, ¿no? Digamos, el despliegue de las cosas es por esa recursividad que se genera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este capítulo es importante, es interesante, ¿no?, porque nos ayuda a comprender un poco ese punto de vista que a lo mejor no has tenido en cuenta, pues, desde un punto de vista más científico, pero que a su vez da lugar al propio hecho de que la cibernética, aunque nazca desde las ciencias, tiene un fundamento o tiene un antepasado, ¿no?, que implica unos problemas filosóficos, en concreto pues el propio organicismo, del que hablaremos en próximos vídeos, que da lugar a estas corrientes, ¿no? Así que bueno, dicho esto, dadle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.